Buenas tardes, mi nombre es Elvis David Valenzuela Hernández y hoy vamos a hablar de los derechos reales y las propiedades. Primeramente comenzaremos con la definición de derecho real, que es el poder jurídico, el derecho real, que te permite a una persona poder disponer de un bien o un objeto y gozar de manera autónoma e independiente de este, con las limitaciones que establezca la ley. Los derechos reales son de carácter patrimonial y generalmente tienen sus limitaciones y sus obligaciones. Em, el derecho personal es el derecho que generalmente se regula las conductas entre individuos, que uno cede cierta parte y el otro tiene la obligación de cumplir con lo que se le haya pedido. Los contratos generalmente se ven en el derecho personal, que uno tiene la obligación de cumplir con lo que esté establecido por este pacto. Em, el derecho personal, en vez de ser un derecho que aplique absolutamente a la sociedad, como el derecho real, que aplica a toda la sociedad, aquí lo que hace el derecho personal es que regula el comportamiento de dos individuos entre ellos mismos. Están las obligaciones reales que vienen por parte del derecho real, que son todos estos gravámenes que se imponen al propietario del bien. Se imponen al propietario de este objeto y los tiene que cumplir. Ahí están las obligaciones. Y están las obligaciones personales, que es obviamente cumplir con tu parte del contrato que esté establecida o del pacto. Em, Estos son los derechos reales, los derechos personales y las obligaciones reales y personales. Posteriormente pasaríamos a hablar de las referencias históricas de la propiedad a través del tiempo, que eventualmente nos llevará a la propiedad privada y al artículo 27 constitucional de México. Empezaremos con el derecho romano, que generalmente todos los bienes formaban parte del paterfamilias y llegaban a ser, y él los administraba todos muchas veces, y todos los bienes eran, no muchas veces, en todos los casos el paterfamilias era el administrador de todos los bienes de la familia que lo conformaban. Después está el esclavismo, donde la propiedad pueden ser incluso personas, y estas personas son parte de tu propiedad y tienes derecho a disponer y gozar de todo lo que quieras hacer con ellas. Y estas personas esclavas no tienen ningún derecho ni eh, nada que reclamar. Posteriormente está el feudalismo, que es donde los feudales tienen la propiedad de todas estas tierras y permiten a las demás personas poder trabajar en ellas, pero ellas no tienen ningún derecho sobre esta propiedad. Los feudales son los que tienen absoluto derecho y goce de estas mismas, pero te permiten disponer de ellas con tus limitaciones si eres un trabajador y a algunas otras personas. Después está el capitalismo, que es un sistema donde tú puedes conseguir recursos a través de un trabajo, etcétera, para poder empezar a formar tu propio patrimonio. Y este patrimonio tiene sus gravámenes y obligaciones, como ya hemos mencionado antes, pero este patrimonio es tuyo, es propiedad privada, es de tu propiedad y no se te puede quitar de ninguna manera, a no ser que se te lleve a cabo un juicio donde un juez te dé una sentencia judicial después del debido proceso, etcétera. Y aquí en el capitalismo se supone que es con el objetivo de que tú expandas tu patrimonio y se lo dejas a tu familia, etcétera. Después está el contrario al capitalismo, que es el socialismo, que es el que se encarga de repartir los bienes entre toda la sociedad, generalmente con el objetivo de que no haya distinción de clases sociales y se reduzca la brecha económica entre unos y otros. Este y de distribuir los recursos de una manera equitativa, donde todos tengan una parte de estos. Después pasaríamos a la época precolonial, que es la época de los indígenas, donde las tierras o parcelas se dividían principalmente en sociedades comunales, donde cierta parte era de una familia y podían habitar en una parte de la parcela y luego en otra parte se dividían y se llamaban calpulí. Después de esto pasaríamos a hablar de la época colonial, donde la realeza y la iglesia tenía la propiedad de la mayoría de todas las tierras, y además había encomenderos creo que se llaman, que se que trabajaban quitándole las tierras a los indígenas y posteriormente explotándolas para su beneficio, y les quitaban el derecho a todas estas tierras.
y con los mismos indígenas usaban la mano de obra para poder explotar los recursos de la tierra ahí. También están los mercedes reales, que son las tierras que la realeza le puede ceder a ciertas personas, y estas personas, que pueden ser soldados o aliados de ellos, pasan a tener la propiedad de esas tierras o de esos terrenos, y ahí sí pasa a ellos a ser propiedad privada, pero se la tiene que ceder la realeza o la iglesia. Y generalmente se las daban a soldados, a colonos, a aliados suyos, etc. En la época de independencia se hizo una iniciativa de ley, que es la ley de desamortización de bienes eclesiásticos y comunales, que fue un intento por despojar a la iglesia y a otras de todo el monopolio de las tierras. Que esto nos llevaría al artículo 27 constitucional, donde se busca que la monopolización de las tierras, donde las tierras están en manos de unos muy pocos y generalmente nadie tenía propiedad de nada, se busca que por una revolución se reconozca el derecho de la nación de regular la propiedad privada y expropiar tierras por causas de interés público también. A los pueblos indígenas también, que se les devuelva ciertas tierras. Y eso nos lleva al artículo 27 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que todo individuo tiene derecho a la propiedad privada y que no se te puede despojar de tus bienes por ningún motivo, a no ser que se te dé un juicio y se llegue a una sentencia cumpliéndose el debido proceso a través de un juez. Eso es lo que establece el artículo 27 constitucional, que nos da como resultado la propiedad privada. Todo esto a través de la historia, donde la mayoría de las tierras eran monopolizadas o adquiridas por una cierta clase política o social. Y ahora la mayoría de la gente puede tener cierta parte de la propiedad de las tierras, toda la propiedad, puede tener su propia propiedad a través del patrimonio, obviamente por su derecho real de disponer de estas tierras. Después está el concepto de derecho real por parte del Código Civil del Estado de Sinaloa, que es que el propietario puede disponer, gozar y utilizar de esta cosa con las limitaciones que la ley establezca. Esto viene en el artículo 831 del Código Civil del Estado de Sinaloa. Y ahora vamos a pasar a hablar del último tema, que es los modos de adquirir la propiedad a través del derecho real. Los modos de adquirir el derecho real de propiedad, Y estos pueden ser la ocupación, que es cuando tú habitas o adquieres un bien que no tiene dueño a través de la apropiación de los mismos, con los fines montrescos y entre otros. La accesión, que requiere que incorpores un bien a otro mediante una unión. La prescripción positiva, que es que tú habites que adquieras el bien por un determinado tiempo. Y la prescripción positiva, que es la adquisición del bien a través del tiempo. Y la adjudicación judicial, que te la da la propiedad de un juez a través de una sentencia judicial dada por un juzgado o una sentencia. Y después están los contratos, que pueden ser un contrato de transferencia, un contrato de compraventa, un contrato de cualquier otra cosa. La donación también, te pueden donar en vida el derecho de este bien. Y luego también está la herencia, que es que te hereden el derecho real del bien a través de un testamento, y este testamento toma vigor cuando el que hizo el testamento fallece. Y luego ya están los contratos que mencioné. Esto sería todo por mi parte. Soy Luis David Hernández, del grupo 25.